Título que hoy quiero compartir con ustedes es un nuevo epitafio. Y es un título que quizás no pueda ser agradable a ti, quizás a tu vida no es algo que llame la atención. Muchos de nosotros no nos preparamos para poner en nuestras vidas un camino en el cual se pueda conectar con nuestro epitafio. Pero con el paso de nuestras vidas, nosotros vamos construyendo nuestro propio epitafio. Porque te recordarán por la manera en que tú viviste, cómo hiciste las cosas, cómo pudiste ofender a unos y bendecir a otros. Lo que quiere decir que aunque tú no lo creas, el epitafio nosotros lo estamos formando. Aquellos que quizás en algún momento no hicieron las cosas bien, pues le recordarán como aquel que nunca hizo nada bien. Estoy seguro, completamente seguro, que para muchos que no tuve el tiempo de reconciliarme con ellos y de pedirle perdón por las malas acciones que cometí, no me recordarán como el buen pastor que fundó una iglesia en Fuente de Gracia. Quizás otros me recordarán como el padre que ahora extraño como mis hijos. Quizás mi esposa me recuerde como el hombre con el cual construyó una familia. Quizás para otros su epitafio, si le dieran la oportunidad de ponerlo, dirán el hombre que nunca pude soportar. El caso es que nosotros a lo largo de nuestras vidas vamos construyendo nuestro propio epitafio, pero hay algo que llama la atención en el epitafio, que nosotros relativamente no estamos en el momento que están confeccionando nuestro epitafio. Lo pondrán, no tendremos el derecho ni siquiera de estar en desacuerdo con aquellos que han decidido qué epitafio nos van a poner. Tampoco podemos evaluar la magnitud de ese epitafio. Y ya no estaremos con ellos, ya lo hecho está, ya no hay chance de quizás cambiar nada porque ellos son las personas encargadas de poner dicho epitafio. El epitafio es la parte que se pone en una lápida, simplemente es una breve oración con el cual las personas te recuerdan. Es un texto. A veces se graba en piedra, otras personas quizás hacen un molde y lo ponen. Y cada cierto tiempo van y recuerdan al difunto. Yo quisiera que mi epitafio fuera un hombre perdonado que trató de agradar a Dios. Así continuamente me veo. Un hombre perdonado tratando de agradar a Dios. Porque así es como trato de vivir. Sé que soy perdonado, pero en este cuerpo de muerte, en este cuerpo de carne, tengo que luchar con tentaciones. Tengo que luchar con desánimos. Tengo que luchar con incredulidades. Se me desafía la fe, pero hay momentos en mi vida que esa fe no la veo por ningún lugar. Se me dice que obedezca, pero hay momentos en mi vida que desobedezco. Entonces es un hombre perdonado que trató, se esforzó, buscó la manera de agradar a Dios. ¿Cuál será tu epitafio? ¿Qué epitafio tú estás construyendo? Porque el epitafio que nuestro Señor Jesús preparó es resucitaré. Señor Jesús lo habían puesto en una tumba fría, cementerio de aquella época, una cueva. Una rueda, una piedra grande, gigantesca, fue rodada. Algunos creen que el motivo por el cual esa piedra fue puesta es al ver tantos milagros. Vamos a ver si tiene la fuerza suficiente para salir de esa tumba, porque escuchamos que un día dijo que iba a estar 3 días en la tumba y que al tercer día resucitaría. También escuchamos que se pareció a Jonás. Entonces vamos a ponerle una piedra grande para que él no pueda resucitar.
Su epitafio fue: resucitaré. Él lo dijo, no le pidió a Pedro que lo pusiera, tampoco habló con Juan, con Zebedeo, con Bartolomé, con Tomás: quisiera que me pusiesen esto durante 3 días. Él construyó su epitafio. Él dijo que iba a resucitar. Así que hoy vamos a ver que la resurrección de los muertos, entender este principio en tu vida, estará construyendo tu final. Y quisiera, y he orado al Señor para que hoy tú te vayas de aquí tan apasionado por la resurrección que anheles tu muerte. Pastor, ¿qué me está diciendo? Hoy quisiera que te vayas de aquí tan apasionado por la resurrección que anheles tu muerte. Son palabras duras. ¿Y saben por qué? Porque nosotros estamos tan atados a este mundo que no queremos salir de él. Estamos tan entrelazados a este mundo, tanto físico como espiritual, que pensamos que no existe otra cosa mejor que este mundo. Por eso es que la resurrección es muy importante. Abre tu Biblia en Marcos 16, del 1 al 16, al 13, perdón. Cuando pasó el día de reposo, eso fue ayer que culminamos la 7ª palabra, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, hoy domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo, como yo también hubiese salido de allí, del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. No es para menos. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, hoy domingo, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Literalmente no creyeron. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué pasó? No le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, ni aun ellos creyeron. Como podemos ver aquí, todo parece indicar que la incredulidad de la resurrección no es un evento nuevo. Por eso el título es un nuevo epitafio. Porque la resurrección sigue siendo novedoso para nosotros. Porque para resucitar tienes que morir. Y no queremos morir. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere enseñar el Señor hoy, domingo, día de resurrección? En primer lugar,
que es imprescindible para la salvación de las personas. Indudablemente, la resurrección, creerla, vivirla, es imprescindible para la salvación de las personas. A lo largo de los años, muchas personas han cuestionado si en verdad Jesús resucitó o no resucitó. Algunos piensan que es un mito, otros creen que debido a los eventos históricos no es confiable o que nunca murió. Pero sus discípulos lo vieron, la tumba estaba vacía y ellos se convirtieron en testigos. Fue de gran valor y de nuevo para ellos porque estamos compartiendo el libro de los Hechos. Y si Cristo no hubiese resucitado, ellos no hubiesen predicado, por lo tanto nosotros no estuviésemos estudiando el libro de los Hechos. Mucho menos nos estuviésemos reuniendo en el nombre de Cristo Jesús. De manera que sus vidas cobraron ánimo después que ellos creyeron y vieron con sus ojos la resurrección. Porque anteriormente se nos dice que ellos literalmente no creyeron. Sabían que podían ser perdonados tal como Él lo prometió. Sabían que podían ir cargados de culpa porque Él había vencido la muerte. Sabían que no estaban solos ni tampoco abandonados por Él. Me imagino, recordemos esto, algunos de ellos regresaron a su antigua labor. ¿Por qué? Porque simplemente no creyeron. Jesús se fue, ahora me dejo aquí un problemazo con los fariseos. Y lo más probable es que estén buscando a los seguidores de Jesús para ajusticiarlo. Ellos sabían que no había nada que los separara de su amor. Porque Él resucitó, nosotros resucitaremos. Y Él no solo llevó tus pecados a la cruz, como hemos aprendido viernes y sábado, sino que también resucitó por ti, para que tú pusieses su esperanza, tu esperanza en Él que resucitó. Su resurrección forma parte de su amor, de su perdón, de su bondad, de su justificación, de su santidad, de su paciencia para contigo, pero también de su misericordia. A veces nosotros pensamos que de tanta misericordia que tiene Dios, va a perdonar todos los pecados. Sí, es verdad. Él es un Dios misericordioso, bondadoso y benigno. Sí, estoy consciente de eso. Pero es justo. Por lo tanto, no es una especulación filosófica que Él haya resucitado. Los ángeles lo anunciaron, los discípulos lo compartieron, pero también nosotros hoy hacemos eco de lo que hace 2000 años sucedió, pero que también fue profetizado en el primer libro de las Escrituras, en Génesis capítulo 3, verso número 15. A esto se le llama el protoevangelio, proto primero, y este fue el primer evangelio. Miren cómo lo describe Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La frase tú le herirás en el calcañar se refiere a los intentos de Satanás de derrotar a Cristo. Por eso es que aprendimos ayer que consumado es, habíamos disfrutado, creído y visto que los poderes del diablo fueron derrotados. Y la frase, esta te herirá en la cabeza, anuncia la derrota de Satanás. Es obvio que no es lo mismo una herida en el calcañar que una herida en la cabeza. Las heridas de Satanás contra Cristo fueron heridas en el calcañar. Él podía caminar, quizás cojeando, pero una herida en la cabeza no te deja caminando. Por eso el Señor hace esta comparación. Si Jesús hubiese permanecido en la tumba y no hubiese resucitado, Satanás había tenido una victoria enorme. Pero como Él resucitó, Satanás fue derrotado. Por lo tanto, Dios tiene el propósito no solamente
de resucitar a Cristo como lo hizo, sino también resucitar tu vida de entre los muertos. Miren como primera carta de los Corintios lo describe en el verso 6, capítulo 6, verso 14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, Dios estaba diciendo que había aprobado la obra de Cristo, pero que también te había perdonado. Su obra fue terminada y todos aquellos que pusiesen su fe y su esperanza en Cristo también resucitarían. Ya no tendrían que llevar la ira del pecado, ya no estarían condenados como antes de venir a Cristo tú y yo estábamos. Todo ha quedado completamente pagado y no queda ninguna cosa pendiente para con Dios. Él pagó la deuda que nosotros teníamos con Cristo. Y es mediante entonces de su resurrección que Cristo obtuvo para nosotros una nueva clase de vida que recibimos. A esto se le llama nuevo nacimiento. Y vuelve el nuevo nacimiento del pastor Capote a Guayaquil. Es una doctrina importantísima, al punto que nos conecta con la resurrección de entre los muertos. Miren lo que dice primera carta de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si Él no hubiese resucitado, tú y yo no hubiésemos nacido de nuevo. Repito, si Él no hubiese resucitado, tú y yo no hubiésemos nacido de nuevo. Hoy tú y yo hemos nacido de nuevo y tenemos una comprensión mucho mayor de lo que es la crucifixión de Cristo, porque Él resucitó. Si Él no hubiese resucitado, nosotros todavía estuviésemos condenados. Lo que quiere decir que explícitamente esto se conecta con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En su resurrección, nosotros hemos obtenido una nueva vida, una nueva identidad. Es obvio, es verdad. Esta nueva identidad está condicionada a nuestras actitudes, a la manera que enfocamos la vida. Porque si nosotros debemos caminar en vida nueva, se sobreentiende que la vieja vida ya pasó. Caminaremos entonces como personas resucitadas, no como personas que todavía están en la tumba. Lo que nos define no es la tumba, porque la tumba estaba vacía. Lo que nos define es la resurrección, como bien lo describe Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Él nos justificó. Él nos justificó, de manera que nadie nos puede condenar. Y si nadie nos puede condenar, es porque Él nos justificó. ¿Y cómo nos justificó? El verso dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible, si yo creo esto, que yo vivo una vida separada de Cristo? ¿Cómo es posible que Él fue entregado por mis transgresiones? Que les digo a toda voz que no son pocas, sino que son muchas, son toneladas. No tengo ningún problema con el ego en decir esto. Hoy soy pastor, pero soy hoy pastor. No nací santito, nací en Adán. Y le doy gracias a Dios por lo que hizo en la cruz por mí, porque yo no podría salvarme a mí mismo. Yo estaba condenado y sobre mí pesaba la justa condena de Dios por el mal que yo le estaba haciendo a Dios. No hay nada que podamos hacer para ganarlo. Nada. Solo a través de Cristo recibimos la justicia de Dios. Y muchos aún no la toman en cuenta y siguen disfrutando del pecado.
¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar con su resurrección? Nos quiere enseñar en segundo lugar que es importante para compartir el Evangelio en nuestra ciudad. Hay muchos temas de conversación que yo siempre le presto oído, porque esta es una de las cosas que el pastor tiene que hacer. Pero tristemente no se escucha mucho hablar sobre la resurrección. Por eso puse un título, un nuevo epitafio. No sé si a ti te pasa. Ayer daba testimonio de ello. Yo tengo días en mi vida que no quisiera estar acá. Quisiera estar con el Señor Jesús. Leyendo un libro hace algún tiempo, había una historia muy conmovedora. Un hombre ya estaba a punto de morir, pero tenía sus sentidos bien. Y le pidió a la familia algo. Como ya él sabía que iba a morir, ya se lo habían dicho, le pidió que por favor lo conectaran con una Biblia, audible, de audio, y que continuamente le pusieran el libro de Apocalipsis. Continuamente. Él quería saber qué era lo que ya el Señor tenía para él. ¿Vives así? ¿Cuántas veces le dedicamos tiempo a este gran evento que ocurrió hace 2000 años? Muchos saben más de política que de la resurrección. Muchos saben más de Twitter, Facebook, Instagram que de la resurrección de los muertos. Y Pablo, en primera carta a los Corintios, capítulo 15, él dice que si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. A la hora de compartir el Evangelio, nosotros no podemos separar la resurrección de entre los muertos, porque fue el evento que cambió no solamente la fecha, sino la historia como tal. La resurrección forma parte de nuestra predicación del Evangelio. Si nació y vivió y murió sin pecados, podemos creer en su resurrección. Entonces, no es fácil creerlo si no lo hemos vivido. El que fue sin pecado no podía quedar preso dentro de una tumba, y con la resurrección todo toma proporción, orden y armonía en la medida que nosotros predicamos el Evangelio. Él resucitó y yo voy a hablar ahorita de la resurrección. Ahora te digo algo, como les he dicho a muchos, esto es por el bien tuyo, no por el bien mío. ¿Ok? ¿Saben por qué se nos hace fácil pecar? ¿Saben por qué? Porque la resurrección no es un tema que nos apetece. Cuando nosotros tenemos una mayor comprensión de lo que es la resurrección de entre los muertos, en esa misma medida nosotros vamos teniendo una mayor comprensión de lo que es la muerte. Porque para que exista resurrección tiene que existir la muerte. Por eso es que es importante, y como hemos sido absorbidos por esta sociedad, hablarle de muerte y de resurrección a esta sociedad, posiblemente las personas se resientan con uno. Por eso es que es fácil evadir este tema. Pero me pregunto, ¿podrá estar separado el Evangelio de la resurrección de entre los muertos? Es imposible. Es imposible. Por eso cuando nosotros comprendemos la resurrección, cada día le estamos huyendo al pecado. Cada día. Porque tenemos un compromiso con algo, con nuestra vida. En cualquier momento nos puede llegar la muerte. De cualquier manera. Lo que hace que cada día estemos huyéndole al pecado. Estas mujeres se asustaron, no creyeron, se atolondraron.
Miren lo que dice Marcos 16, 7 y 8 otra vez. Pero oíd, ya comiencen a proclamar, ya comiencen a decir lo que ha ocurrido a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo. En lo menos que ellas estaban pensando era en predicar las buenas nuevas de su Señor Jesús, porque les había tomado temblor y espanto. Por eso se fueron. Ni decían nada a nadie. ¿Por qué? Tenían miedo. Miren, para estas mujeres no fue fácil predicar de la resurrección de los muertos. Pero también te digo algo, para ti no es fácil predicar de la resurrección de los muertos. Los que me conocen saben que yo les digo algo. Yo no me beneficio con que tú entiendas esto. Yo simplemente quiero que tú te beneficies. Si tú no crees en la resurrección de los muertos, tú no vas a predicar el Evangelio. Y no predicamos el Evangelio muchas veces porque sabemos en la condición espiritual que se encuentra nuestra linda sociedad guayaquileña. Vimos como Cristo no se avergonzó de sus discípulos. María Magdalena, 7 demonios. Si nuestros corazones estuviesen correctamente dirigidos hacia Él, Él no nos va a condenar. Él es fiel. Él no es como nosotros, que señalamos continuamente los defectos de otros o la mala conducta de otros. Él sabía que no habían creído, pero Él sabía que tampoco iban a creer. Ellos se regresaron a su estado inicial. Como mismo Cristo los encontró, ellos regresaron otra vez allí. Estaban tan preocupadas estas mujeres por quienes les quitaría la piedra para que vieran y se encontraran con el hecho de que ya no estaba allí, que estaban tan temblorosas que dijeron: no vamos a decir nada, porque hace poco que fue sentenciado. Pero cuando estamos dispuestos a honrar al Señor, a menudo sucede que las dificultades ya han sido quitadas antes de nosotros llegar. Déjame repetirte esto otra vez. Cuando nos disponemos a honrar al Señor, las dificultades que nosotros mismos creamos en nuestra mente son quitadas por el mismo Señor. Ellas llegaron no a encontrarse con un sepulcro vacío. Ellas fueron a ungir al Señor, una práctica muy típica de aquel entonces. Llegaron allí y se encontraron con algo. Y el verso dice: ¿quién nos removerá la piedra? Ya la dificultad estaba quitada. ¿Quién la quitó? El mismo que lo mató en la cruz. ¿Quién la quitó? El mismo que lo resucitó. ¿Quién quita las dificultades en nuestras vidas para que proclamemos el Evangelio? El mismo que nos envió a predicar el Evangelio. Pero cuando nos disponemos a honrar al Señor, las dificultades son quitadas. El sepulcro estaba vacío, los lienzos estaban intactos en su lugar. Esto revela el gran milagro de la resurrección. Sabían ellas a quién buscaban, pero estaban equivocadas en cuanto al lugar de donde lo hallarían. No se trataba del lugar, se trataba de la persona que resucitó en ese lugar. Por lo tanto, la resurrección es el mensaje central de nuestro evangelio. No podemos separar esa buena noticia sin mencionar que Cristo ha resucitado de entre los muertos. No teníamos esperanzas. Hoy disfrutamos de esas esperanzas. Al Cristo morir, nuestra esperanza debe ser morir y resucitar con Cristo. Eso nos da esperanza también a nosotros. Eso también nos santifica.
Él puso su vida por nosotros. Él nos perdonó. Si Cristo no hubiese muerto, no tuviésemos redención. Estuviésemos bajo condenación. Por lo tanto, cuando nosotros predicamos el Evangelio, comprendemos que en esa misma medida que predicamos el Evangelio, las personas necesitan entender la resurrección de entre los muertos. Yo creo que todos están conscientes que vamos a morir. ¿Alguien duda de eso? Todos estamos conscientes que vamos a morir un día. No sabemos cómo, pero sí vamos a morir. Pero a veces se nos olvida que vivimos una vida como si nunca fuésemos a morir. Tan atados estamos a este mundo que ni las evidencias más visibles, claras y palpables en cuanto a la resurrección nos mueven el corazón. No queremos dejar la casa tan linda que construimos, el auto que hace poco que nos compramos, el closet lleno de ropa y joyas y zapatos, los negocios, los ceritos que aparecen en las cuentas bancarias. Eso no lo queremos dejar. Pero dice la Biblia que todo eso se va a fundir. Pero te hago una pregunta. Ustedes han visto en algún momento, yo no lo he visto, pero quizás ustedes lo han visto, que cuando entierran a una persona le echan todo lo que él hizo. No, te vas como estás. Dejé 100,000, son míos. La casa es mía. Y la ropa, no te preocupes, la vendo. Tú te vas como viniste a este mundo. ¿Y por qué nos amarramos a este mundo? Si nada traímos y nada nos llevamos. Yo estoy seguro que ni mis hijos van a echar todo lo que yo hice. Ellos van a decir: papi, te queremos mucho, pero esto es mío. Esto es mío y esto es mío. Andy va a decir: mira, el terno de papá, al fin me lo voy a poner. Pero échaselo en el ataúd. Van a decir: no caben muchas cosas. Y el cementerio nos puede demandar. Y los zapatos ya son míos. Si no me sirven, lo vendemos. Todo se va a fundir. Todo. Personas que tienen y acaparan y acaparan y acaparan y tienen y tienen y tienen más y más y más. ¿Para qué? ¿Para qué? Él resucitó un día como hoy. Y aunque el Señor sabía quién era Pedro, quién era Juan, quién era Bartolomé, que no iban a creer, quién era Tomás, Él los perdonó. Por eso es que nosotros un día como hoy disfrutamos. No nos reunimos otro día celebrando otra cosa. Nos reunimos el domingo porque es el día en el que Él resucitó. Pero pastor, ¿por qué el sábado no nos reunimos? Bueno, porque Él resucitó el domingo. Y nosotros como iglesia celebramos esa resurrección maravillosa que solamente en Cristo nosotros la podemos encontrar. De manera que no hay un pecado tan grande que nosotros no podamos descansar en Cristo de que ha sido perdonado. No creyeron. Marcos lo dice en 2 ocasiones: no creyeron. Si no creyeron, simplemente no creyeron. Y llegaron: resucitó. Esta vieja loca, mira lo que está diciendo. Parece que eran 8 demonios porque se le quedó uno dentro. Ahora está mintiendo también. No, él no quitó 7, 6 y medio quizás. Porque ahora dice que Cristo resucitó de entre los muertos. No importó cuántos pecados habían cometido. Ellos salieron de ahí convencidos de que lo único que cambió sus vidas fue la resurrección de los muertos. Sobre ellos también pesaba la misma sentencia que pesó sobre Cristo.
Ellos eran discípulos de Cristo. Recordemos que Pedro negó a Jesús en 3 ocasiones porque andaba con Jesús. Y si él decía yo también andaba con él, pues a ti también te vamos a caer a palo. Ellos sabían en qué terreno estaban. Por eso es que lo único que nosotros necesitamos comprender como requisito es la resurrección. A veces me entristezco porque como pastor, cuando una persona lleva mucho tiempo en el evangelio y no da fruto, yo no tengo dudas de que él o ella tiene un minúsculo concepto de lo que es la resurrección de los muertos. Porque eso es el único requisito para ser salvo. El único. Miren lo que dice Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, eso es muy común, el 92%. Ahora dice, y creyeres en tu corazón, ahí cambia todo. El 92% lo confiesa, pero hay un 11% que lo cree de corazón. Que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Se dan cuenta de la conexión que existe entre confesar y creer en el corazón? Son dos cosas que no pueden estar separadas. Pastor, ¿puede haber una persona que confiese? Sí, el 92% de los ecuatorianos. Pero creer de corazón es otra cosa. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, mire, con tu boca tú puedes confesar que Jesús es el Señor, pero con el corazón tú crees en la resurrección, determina tu vida, determina tu conducta, determina quién tú eres, determina tu cosmovisión de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Sin embargo, cuando ellos oyeron que había vivido, no le creyeron. Miren lo que dice Marcos 16:12 y 13. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Vuelve otra vez. Y ni aun ellos creyeron. Resultó muy difícil convencerlos de que Cristo había vencido la muerte. Muchos intentos, fueron muchos enseñanzas, más enseñanzas, testimonios. Él resucitó a muchos, algunos. Juan nos dice que Jesús hizo muchos milagros que si se escribiesen no alcanzarían los libros. Ellos fueron testigos de muchas cosas más, pero nada los pudo convencer. Y si usted me pregunta a mí, pastor, ¿fue para usted fácil creer en la resurrección? Y te confieso mi testimonio. Mi amigo, mi único amigo, yo le decía a él que yo creería en la resurrección si mi papá hubiese resucitado, porque comenzó a compartir conmigo el evangelio. Yo era novio de mi esposa en aquella época. Estaba mi amigo aquí y mi novia aquí, y él luchaba conmigo por eso. Yo decía, no quiero saber de eso, mira a mi papá ahí en un ataúd. Y él me decía, sí, pero él va a resucitar. Para mí aquello era una locura. No es fácil creer en la resurrección, porque para creer en la resurrección todo parece indicar que tienes que nacer de nuevo. Y yo tristemente no había nacido de nuevo. Tiempo después entendí que la resurrección de los muertos es la base que sostiene mi fe. Mi papá va a resucitar, pero no para una nueva vida. Tiempo después entendí que Él resucitará para perdición eterna, y yo para vida eterna, porque Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia.
Me extendió a mí misericordia y a mi papá le extendió justicia. Él es justo todo el tiempo. Mi papá falleció en su incredulidad. ¿Fue mal padre? No, para nada. Pero no le entregó su corazón a Cristo. Renegaba de Dios continuamente. Renegaba de Dios. No se podía mencionar Dios. Y le doy gracias a Dios por habérselo llevado, porque lo más probable es que yo no hubiese sido pastor. Ofendía su carácter. Ofendía la dignidad de un hombre ateo. Dios es tan perfecto que en ese mismo año tuve el privilegio de tener a mi hija. Dios es perfecto. Él quita las dificultades. Él sabía que si mi papá hubiese quedado vivo, yo no hubiese estado con ustedes acá. Él es así, Él es perfecto. Por eso la iglesia tiene que compartir el evangelio. Y no me da pena compartir este testimonio, no para nada, porque creo en la justicia de Dios. Tristemente, Él le extiende misericordia a unos y justicia a otros, aún hasta los de tu casa. Él es así. Es deber de la iglesia compartir la resurrección de entre los muertos, el contar la historia de la buena noticia de Cristo Jesús a los que no conocen esto. Él se encargará de hacerlos nacer de nuevo. Él proclama la vida después de la muerte. Él es el mayor ejemplo de esto. No podemos decir IFG que solamente Cristo te ama. Tenemos que decirle a las personas que van a resucitar aunque ellos no lo crean. Dígalo aunque ellos no lo crean. El creer o no creer no te toca a ti, le toca al Espíritu Santo. Dile a las personas que van a resucitar de entre los muertos, díselo, y que por amor a ellos Cristo pagó la deuda que ellos tenían. Amada IFG, ¿qué pondrán en tu epitafio? ¿Pondrán la persona perdonada que caminó con Cristo? Te exhorto en esta mañana a que disfrutes lo que Cristo hizo ya por ti. Que puedas vivir como una persona que también Dios la resucitó de entre los muertos. Si crees que Cristo es tu Señor, tú caminarás en vida nueva. Pero ¿saben qué? También ayudaremos a otros a caminar en vida nueva. Ellos verán que nosotros tenemos una esperanza de vida. Y eso contagia. Eso también anima a otros a vivir de esa manera. Ese es mi deseo, que hoy te puedas convertir en ese instrumento que tanto necesita Guayaquil. El mal que vivimos, la desesperación que hoy tenemos, todo apunta a que las personas piensan que no van a resucitar. Así que vive de manera que tu vida a través del evangelio refleje la verdad de que Cristo resucitó en tu vida. Prepárate para poner ya tu epitafio, aunque tú no lo veas. ¿Qué pondrán en tu nuevo epitafio? ¿Qué es lo que van a poner? ¿Resucitaré? ¿O simplemente la persona que vivió como nunca dijo que iba a vivir? ¿O la persona que nos engañó? Padre,